Quiero compartir con ustedes una reflexión que le he puesto por título Los pasos del discípulo y que se encuentra allí en Esdras, capítulo 7, versículo 10, en donde le daré lectura a ese versículo en el nombre del Señor. Y dice así: y es que Esdras se había entregado de corazón. Otras versiones también dicen por completo al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Si ustedes se fijan, hay tres palabras que son muy importantes en esta entrega de corazón que hace Esdras, o en este entregarse por completo, como dice la versión NBI. Primero, el estudio, el cumplimiento y la enseñanza. Esdras, dice la palabra, que fue un líder a quien Dios escogió para guiar a su pueblo, luego de lo que fue la cautividad de Babilonia, para ir entonces con este pueblo en el regreso hacia la tierra de Jerusalén. Y el relato bíblico nos dice que era un escriba con amplios conocimientos en la ley del Señor. El versículo que leí dice que se había dedicado por completo a ella, de corazón a ella. Pero ¿qué quiere decir esto que nos llama tanto la atención? ¿Cómo se entregaría por completo a la labor que antes leímos? Entregarnos, queridas, en esta ocasión, de corazón, es muchas veces lo contrario a atascarnos en la condición presente que tenemos delante del Señor, nuestra condición espiritual con Él. ¿Por qué digo esto? Porque siempre debemos aspirar a más. Fíjense, siempre debemos aspirar a más cuando se trata de Él. Esdras dice en la Escritura que se entregó por completo, como vengo diciendo y repitiendo, de corazón, en forma íntegra, a indagar en el consejo sabio de la palabra, de la ley en este caso, a practicarlo en su vida y a enseñarlo. Y si vemos esto de forma gradual, es como una escalera. Y el primer paso que se destaca aquí en esta escalera es el estudio. Esdras estudió la ley. Esta es una verdad que es totalmente pertinente en nuestros días. Si bien en muchas de nuestra vida tal vez no somos líderes de un pueblo, tampoco estamos de vuelta de un regreso físico, de un cautiverio, ni tenemos que reconstruir nuestra ciudad asolada después de lo que es una invasión. Pero sí tenemos en común, tal como el Israel de antaño, cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más avanzado en años, en experiencia, en conocimiento, el llamado a estudiar la palabra del Señor en forma constante, en forma diaria, en forma ordenada, tal vez con un calendario, como hemos conversado con muchas de ustedes, con un calendario de lectura que podamos seguir para no sacar los versículos, algunos versículos de una verdad más grande que se encuentra en forma de párrafo, capítulo, carta, y hagamos entonces un pretexto de ella misma. Nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor de la palabra, depende de cuán disciplinados seamos los creyentes en la constancia de tomar esta palabra a diario, de tomar esta palabra como viva, como eficaz, como venida desde el mismo Señor. Y precisamente esta es una de las disciplinas cristianas de las cuales no se puede prescindir en los tiempos que vivimos. El consejo sabio que guía la vida del creyente, que ilumina, como dice el Salmo 119, nuestro camino, se encuentra en la palabra. Cuando ésta se transforma, viéndolo como decía hace un momento, cuando ésta se transforma en nuestro alimento diario, impacta nuestras vidas.
impacta de tal forma que practicamos lo que hay en ella. Y no se trata de magia o de algo reservado para un grupo selecto. Es un llamado común que nos hace el Señor para permanecer, como nos dice él mismo en el Evangelio de Juan, en Él. Se trata de la palabra del mismo Dios. Se trata de la palabra de Dios. El segundo escalón o paso que podríamos ver en esta vida de Esdras es el cumplimiento que él tuvo de la ley. Cumplir o practicar lo que la palabra nos dice. Esta es la parte, y tan de moda, que están en las mismas películas o series con segunda parte. Esta es la parte 2 del primer capítulo, que es el estudio, y lo hacemos en forma personal. ¿Por qué? Porque es en lo secreto donde se inician los grandes cambios. Es en lo silencioso que comienza a crecer la semilla. Es en lo pequeño que se forjan las cosas que terminarán siendo grandes. Y en este caso, donde se forja la madurez del creyente, es en la intimidad de la lectura de la palabra, y por qué no decirlo en esta misma ocasión, de la oración, de la comunión con Él. Y el tercer paso, también para ir cerrando, o escalón que le hemos llamado, es la enseñanza. Luego de entregarnos de corazón al estudio de su palabra, luego de cumplirla, el tercer paso tiene que ver con la enseñanza. No retener entonces como un tesoro y esconderlo esto que hemos recibido, sino que lo entregamos a quienes nos rodean, dando de gracia, como la Escritura nos dice, lo que hemos recibido también entonces en forma inicial como una gracia. Queridos, queridas, y para ir cerrando, entregarnos por completo a la palabra del Señor siempre será de provecho para cada uno de nosotros. Entregarnos por completo a la oración, entregarnos por completo a los tiempos con Él, siempre será provechoso para cada uno de nosotros. Y nuestro ruego también es que el Señor nos ayude para que con el tiempo esto no se transforme en algo tedioso, esto no se transforme en una costumbre, en algo trabajoso o en una carga. No es así. Es un llamado de amor. Es un llamado de amor de nuestro mismo Señor, quien nos ha dejado esta palabra para que podamos, como decía adelante, conducirnos en forma sabia en este breve peregrinaje terrenal.